Has hecho una dieta en la que te han prometido una gran pérdida de peso en muy poquito tiempo y ahora, al volver a tu alimentación normal, no solo has recuperado el peso perdido, sino que además te has ganado algún kilito de más. Pues no te preocupes porque no es culpa tuya, así que sigue viendo el vídeo porque te voy a explicar por qué te ha ocurrido esto y cómo puedes perder peso y no volver a recuperarlo. Yo soy María Jesús, soy tu nutricionista online y en mi canal vas a encontrar respuesta a todas las preguntas que le harías a tu nutricionista, así que suscríbete a mi canal para no perderte nada y activa las notificaciones. En primer lugar vamos a definir lo que son las dietas milagros. Las dietas milagros son aquellas dietas que te prometen una gran pérdida de peso en muy poquito tiempo, además de forma cómoda y sin ningún tipo de esfuerzo. Pero estas dietas también generan un efecto contrario a largo plazo, además que pueden dañar tu organismo y tu salud. ¿Cómo puedes reconocer las dietas milagro? Pues muy fácil. Son aquellas que te prometen algo que realmente es imposible. Son dietas que te prometen una gran pérdida de peso en muy poquito tiempo. Por ejemplo, dietas que te dicen 7 kilos en 15 días, 20 kilos en un mes. Todo eso son números que realmente no son factibles en ningún tipo de alimentación que sea saludable y que sea bueno para ti. Además de que te garantizan una gran pérdida de peso en muy poquito tiempo, suelen ser muy restrictivas y a veces incluso centrándose en un único alimento a lo largo del día. Y también otro reclamo muy típico de este tipo de dietas es que intentan venderte sus productos en sus tiendas. Entonces siempre verás que va acompañado, pues pierde 15 kilos en 2 semanas con este batido, pierde 7 kilos en 5 días con estos complementos, ¿vale? Entonces realmente ahí lo que intentan venderte es el complemento, pero nunca vas a obtener realmente esa pérdida de peso, al menos no va a ser una pérdida de peso real. Probablemente puede que la pierdas, pero lo acabarás recuperando. Te voy a dar algunos ejemplos de lo que serían unas dietas milagro. Por ejemplo, tenemos la dieta del grupo sanguíneo. Este tipo de dietas se basa únicamente en tu grupo sanguíneo, dependiendo del grupo sanguíneo que tengas, grupo A, grupo B, etcétera. Deberás realizar un tipo de alimentación u otro. Como ves, esto no tiene ninguna base científica y realmente no tiene nada que ver que tú tengas un tipo de sangre para el tipo de alimentación que te va a ir mejor, así que no sigas esta dieta. Luego también tienes la dieta, por ejemplo, de la col, de la alcachofa, etcétera. Son dietas que se basan en la ingestión de una sopa preparada por vosotros mismos, con ingredientes como cebolla, apio, col, etcétera. Entonces te dicen que te tomes esta sopa con los ingredientes, con las verduras que le has preparado. Obviamente sí vas a perder peso con esta sopa, pero no es un peso que realmente sea real, o sea, estás forzando a tu organismo a eliminar líquidos y por tanto no es una pérdida de peso real. Este tipo de dieta puede ser peligrosa, sobre todo si lo alargas mucho en el tiempo, por lo que yo te aconsejo que no la realices. Y luego hay otro tipo de dieta que es la dieta de la sonda, que sinceramente no sé cómo a alguien se le ha podido llegar a ocurrir esto, que es alimentándose a través de una sonda gástrica que va desde la nariz a lo que es el estómago, que es la sonda que se le pone a la gente que está enferma y no tiene otro método de alimentación más que ese, pero realmente pues eso, para gente que no se puede alimentar de otra forma, si tú estás sano y estás bien, no tienes que hacer esta barbaridad. Hay gente por ahí que lo vende a 10 kilos en una semana. Como hemos dicho, eso no es factible, no hagáis caso, ¿vale? Y en general, cualquier tipo de dieta que te ofrezca una pérdida de peso semanal superior a los 2 kilos, 2 kilos y medio, hasta 3, se podría llegar a perder en una dieta que sea restrictiva, pero sin llegar a dañar la salud, ¿vale? También dependerá de cada persona. Pero dietas que te propongan perder 5, 6, 7 kilos en una semana, de verdad, no la hagas, porque pondrás en riesgo tu salud. Sí que es cierto que en estas dietas pierdes muchísimo peso, pero porque ese peso lo estás perdiendo de agua y de masa muscular. Y entonces realmente lo que vas a hacer es encontrarte más débil, más cansada y a la vuelta de una buena alimentación recuperarás ese peso, porque el agua y la masa muscular es algo que sí o sí forma parte de tu cuerpo y que no puedes eliminar. Lo más importante a la hora de perder peso es que lo hagamos de forma segura, progresiva y sobre todo que durante el camino aprendamos a comer, porque si no, cuando terminemos ese tipo de alimentación recuperaremos el peso que hemos perdido. Ahora vamos a hablar del efecto rebote, que en este tipo de dietas milagro sí que existe, en las demás no, pero en este tipo de dietas sí que existe. ¿Y por qué existe? Pues por una parte porque se produce una gran pérdida de masa muscular y de agua, y como ya os he dicho antes, tanto el agua como la masa muscular forma parte de nuestro cuerpo, no es algo que podamos eliminar. El agua es importante y la necesitamos sí o sí para todas las funciones de nuestro organismo, y la masa muscular obviamente la necesitas para tener fuerza, estar de pie, es lo que mantiene tu cuerpo, o sea que también lo necesitas.
con lo cual si tú has eliminado gran parte de tu peso de la masa muscular y de la agua, en cuanto la recuperes va a volver ese peso. En cuanto vuelvas a beber agua, en cuanto empieces a comer proteínas, esa masa muscular se va a recuperar y por tanto ese peso que habías perdido lo vas a recuperar. Y luego, por otra parte, cuando hacemos dietas muy restrictivas, si las haces durante mucho tiempo, tu cuerpo se acostumbra a funcionar con ese nivel de calorías, ¿vale? Digamos que si te haces una dieta restrictiva de 1000 calorías, por ejemplo, durante una semana, pues tu cuerpo está en proceso de adaptación y no pasaría en principio nada. Pero si tú te tiras un mes o un mes y medio con esa dieta de 1000 calorías, tu cuerpo ha aprendido a funcionar con esas 1000 calorías. Por tanto, cuando tú realices una alimentación normal en la que vas a comer de todo y por tanto acabarás comiendo más calorías, porque 1000 calorías no se pueden llevar en un día, pues recuperarás peso, pero porque tu cuerpo está funcionando ya con 1000 calorías. Por tanto, todo lo que le pongas para él ya sería un extra. Entonces vamos a tener ese efecto rebote por dos partes. Por una parte por la pérdida de masa muscular y de agua, y por otra por la adaptación de nuestro cuerpo a consumir menos calorías al cabo del día. Por tanto, ves que no es muy indicada hacer este tipo de dietas, ya no solo porque realmente no te van a funcionar, no vas a conseguir lo que tú quieres, sino porque a la larga te va a traer consecuencias que tampoco te van a gustar. Y me preguntarás que por qué pierdes masa muscular y por qué se pierde agua. Bueno, la masa muscular y el agua van casi unidas y es imposible tener una sin tener la otra. Pero ¿por qué nuestro cuerpo va a consumir eso y no va a consumir las grasas? Porque bueno, nuestro cuerpo necesita energía, glucosa, para funcionar. Entonces, cuando no la tiene, y obviamente en estos tipos de dietas no la vamos a tener, tiene que recurrir a otras fuentes de energía. Para nuestro organismo, en principio es más fácil coger la energía que haya acumulada a base de estas proteínas, de esa masa muscular y de este agua. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que va a consumir esa masa muscular para obtener esa energía que necesitamos. Hasta que llegue a un punto que entonces ya se dará cuenta de que no puede seguir consumiendo masa muscular porque, digamos, que te degradarías mucho y empezar a consumir la grasa. Pero claro, hasta que llega a ese punto, la pérdida de masa muscular que tú has obtenido con ese tipo de dieta es mucha. Entonces sí, claro, llegas a perder 8 o 9 kilos, pero realmente si tú te pesas en una báscula de bioimpedancia, que no son 100% reales, pero si te dan una aproximación de lo que puede estar internamente pasando en tu organismo, si tú te pesas antes de iniciar ese tipo de dietas y verás tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de masa muscular, etcétera, y te pesas después de haber terminado esta dieta milagro, verás que el peso que has perdido es principalmente de la masa muscular. Y principalmente lo que nos interesa a la hora de perder peso es perder grasa, no perder la masa muscular, porque la masa muscular nos da fuerza, nos mantiene. Cuando queremos bajar peso, lo primero que queremos eliminar de nuestro cuerpo son las grasas, porque realmente es lo que no necesitamos. La masa muscular sí la necesitamos y el agua también, porque tenemos que estar hidratados. Nuestro cuerpo necesita el agua para poder funcionar correctamente, con lo cual tenemos que buscar un tipo de alimentación, un tipo de dieta que nos ayude a mantener la hidratación, que nos ayude a mantener el nivel de masa muscular y que nos ayude a quemar grasa. Entonces es súper importante que hables con tu nutricionista o con un profesional para que te pueda indicar en tu caso cuál sería la más apropiada. ¿Cuál es el riesgo de realizar esta dieta milagro? Pues el principal es la pérdida importante de nutrientes que va a tener nuestro organismo, porque no nos vamos a alimentar de forma correcta. Además tenemos una pérdida de agua muy elevada y por tanto eso nos va a dejar bastante débiles y cansados, aparte de que podemos estar un poco más irritables. Podemos llegar a tener lesiones cutáneas, también podemos llegar a tener lesiones gastrointestinales, algún problema de osteoporosis, etc. Además de que psicológicamente estas dietas pueden empeorar mucho la situación de personas que se encuentren con bulimia o anorexia, agravando mucho más la enfermedad. Resumiendo, ¿por qué no deberíamos hacer este tipo de dietas? Bueno, como has visto, no son dietas que sean muy saludables, son súper restrictivas y además son dietas que son muy hipocalóricas, están muy por debajo de las necesidades calóricas que necesitan más o menos cualquier persona. Podríamos partir de la base de que una persona casi que no realice mucha actividad física ni se mueva mucho y tal, sus calorías mínimas necesarias diarias podrían estar alrededor de 1200, 1300 calorías. Eso quiere decir que son las calorías que debes consumir para mantenerte vivo, es decir, para que tu organismo pueda realizar todas sus funciones vitales necesitas esas 1200 a esas 1300 calorías, ¿vale? Cierto es que
estas no son las calorías que necesitas para mantener tu peso, con lo cual ahí ya vas a tener un pequeño déficit. Estas dietas están muy por debajo, igual son dietas de 900 calorías, 800 calorías, son dietas súper hipocalóricas y que van a poner en riesgo tu salud en muy poquito tiempo. Hay algunas dietas que, sin llegar a ser dietas milagro, sí que te ofrecen una mayor pérdida de peso de lo que sería con una dieta convencional. Este tipo de dietas pueden ser, por ejemplo, la cetogénica, la hiperproteica. Este tipo de dietas se encuentran en un intermedio entre la pérdida de peso con una dieta equilibrada básica y las dietas milagro. Entonces se centran, están un poquito ahí, en mitad, ni para una balanza ni para la otra. Con este tipo de dietas, ¿cuánto puedes perder? Va a depender sobre todo de la persona y de sus características, pero podríamos estar hablando perfectamente desde 1 kilo hasta 2 kilos, 2 kilos y poco por semana, dependiendo de cada persona, de cada circunstancia, etc. Sí que es cierto que este tipo de dietas, tanto la cetogénica como la hiperproteica, es súper recomendable que se haga junto con un especialista de nutrición, porque sí que hay que tener en cuenta varios aspectos y fundamentos de ese tipo de alimentación para que realmente puedas obtener sus beneficios y luego no acabes recuperando el peso perdido, ¿vale? Porque, como hemos comentado, está en un intermedio entre la dieta milagro y la dieta básica equilibrada. Entonces, ni te da la pérdida de peso que te da la milagro, pero tampoco te da la estabilidad que te da la equilibrada. Por tanto, es importante hacerla junto con un profesional que te dirá cómo tienes que hacerlo. ¿Has realizado alguna vez una dieta milagro? ¿Has recuperado más del peso que habías perdido? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de información, y si utilizas la frase no dietas milagro, me harás súper feliz, porque sabré que ves mis vídeos y que me escuchas hasta el final. Y te animo a que compartas este vídeo con más personas que le puedan interesar. Espero que después de haber visto este vídeo te olvides de las dietas milagro, que, como ves, no te van a dar lo que tú buscas, que no es bajar de peso realmente. Lo que todo el mundo busca es bajar de grasa corporal, porque bajar de peso es muy fácil, lo difícil es bajar la grasa corporal, que realmente es lo más estético, es lo que más se ve, porque la masa muscular es bonita, pero la grasa no. En el próximo vídeo vamos a hablar de lo que es la dieta cetogénica o la dieta keto. Vamos a ver términos generales, vamos a ver las características generales de este tipo de alimentación, que te ayuda a acelerar la pérdida de peso y que además ahora está muy de moda. Así que suscríbete al canal si no te quieres perder el vídeo y que te avise cuando lo publique. Pero mientras tanto te voy a dejar por aquí un vídeo que seguro que te va a gustar. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.